comunicación independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a este su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla con el cariño de siempre José Luis Alto Laguirre. Bueno, yo diría que hoy, además de con cariño, con emoción. Y van a entenderlo, porque hoy, realmente hace 40 años, recuerdo, y repito la palabra con profunda emoción, que me tocó presidir una de las mesas de votación en el referéndum para aprobar la vigente Constitución española. Era el colofón de ilusiones y esperanzas de muchos españoles. Aquel día no había diferencias. Todos votamos por un modelo de convivencia que nos permitiera mirar hacia el futuro con un proyecto común, en el que las diferencias precisamente eran el condimento del rico manjar de la democracia que estábamos estrenando y que por encima de estas diferencias teníamos la conciencia de estar construyendo una nueva realidad para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones, que precisamente son los que hoy están dirigiendo en gran parte los destinos de una España moderna, próspera y mucho más integrada en el mundo que la que nos encontramos en aquellos momentos. Por eso estamos celebrando estos 40 años y los traemos a estos micrófonos de Radio Centro y a este programa de Dinero con Sentido para compartirlo con todos ustedes, amigos costarricenses y españoles que nos están escuchando. Y que nos están escuchando en esta nuestra tierra de adopción. Y para recordar esta efeméride, tenemos aquí con nosotros a la máxima representación del Estado español en Costa Rica, a su embajadora, doña Cristina Pérez Gutiérrez, y a don Enrique Conde León, ministro consejero. Bienvenida, embajadora, nuevamente a Dinero con Sentido. Muchas gracias, buenos días y mil gracias por darnos la oportunidad de compartir este día tan importante para nosotros contigo y con todos los oyentes. Bienvenido, don Enrique Conde, también a Dinero con Sentido. Don José Luis, muchas gracias. Es un gran honor estar aquí hoy para conmemorar el 40 aniversario de la Constitución española. Bueno, pues como vamos a hablar de conmemoración, nos vamos a tener que poner contentos también, ¿no? Porque todas las conmemoraciones son símbolo de alegría y además yo creo que en este caso tenemos que hacerlo de esta manera. Pero quizá hagamos un poquito, no sé si de historia, ¿no? Empecemos compartiendo con nuestros radioescuchas qué supuso la Constitución española para la convivencia de los españoles en aquel momento, hace 40 años. Bueno, pues para nosotros ha supuesto el inicio de una nueva fase en España. Además, el inicio de una nueva fase tras un periodo bastante complicado para la ciudadanía española, que había sido marcado por 30 años de un gobierno dictatorial y que nos permitió además empezar una nueva fase dentro de España y fuera de España. Yo creo que fue el punto de inflexión de la nueva España, de la España que conocemos hoy en día. Sí, qué importante, ¿no? Qué importante y no tengo más remedio que recordar, ¿no? Que recordar aquellos momentos, aquellas fechas en donde además nos movíamos un poco también, mucho por la ilusión, mucho por la emoción, pero gran parte también por el interrogante, ¿no? De qué pasará, qué no pasará. ¿Seremos capaces de vivir en la diferencia? ¿Seremos capaces incluso de mostrar las diferencias? Porque yo creo que muchas veces lo más complejo de cuando vives bajo un patrón dictatorial es que las diferencias se muestran no de manera clara. Entonces, seremos capaces de mostrarnos en diferencia. Y bueno, yo creo que la Constitución, sin duda alguna, fue un elemento que nos ayudó a decir, aquí tenemos un proyecto común en donde todas las diferencias son posibles y pueden convivir.
Así que yo creo que es algo realmente importante para celebrar. Porque además la Constitución fue un trabajo interesante, ¿no? Porque esto se tardó más o menos unos 15 meses en elaborar. Sí. Recordando un poquito la historia. Sí. Yo creo que además lo que tenemos que tener, has dicho una cosa muy importante, José Luis, que yo creo que es importante subrayar para los oyentes, ¿no? Salíamos de un periodo muy complicado de 30 años que nos marcó políticamente, pero también económica y socialmente. Nos encontrábamos con una España bastante polarizada, con una España que no había conocido la democracia, que había conocido enormes dificultades, que había separado familias. Hay que tener en cuenta que una parte importante de españoles se vieron obligados a salir de sus países y además tuvieron la inmensa suerte, en muchos casos, de haber sido acogidos por países muy generosos de esta región. Entonces, lo que fue importante en la Constitución fue saber trabajar desde la divergencia que existía hacia un objetivo final, un objetivo común, que era no tanto subrayar lo que nos separaba, sino poner de manifiesto lo que nos unía en un amplio convencimiento de que no queríamos volver a la etapa pasada, que lo que se quería hacer era una proyección de futuro, de una España de la solidaridad, de una España de la convivencia y de una España del respeto mutuo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el verdadero logro de la Constitución, el saber partir de esa divergencia hacia una consolidación de un espacio común de todos los españoles. Sí, yo querría recalcar el hecho de que la Constitución española establece un modelo de convivencia pensado por todos y para todos, y de tolerancia al mismo tiempo y de superación de esas divisiones de las que estábamos hablando ahora, que se logra la concordia con el paso de los años y que, como decías, José Luis, te preguntabas o se preguntaban entonces aquellas generaciones qué pasará, se abría una fase de ilusión pero al mismo tiempo de incertidumbre. Y había una fuerte reticencia en algunos sectores sociales porque estaba muy cerca no solo los casi 4 décadas de gobierno de dictadura, sino previamente una guerra civil en la que en aquellos momentos había servido de enfrentamiento entre los sectores sociales, porque todos teníamos algún miembro que había participado en uno u otro bando. Y recordemos que el precedente constitucional inmediato fue la Constitución de la República, la Constitución del 31 de la Segunda República. Es decir, damos un salto cualitativo importante y creo que la función de la Constitución del 78 como marco de convivencia, de tolerancia social, es esencial e innegable, a mi juicio. Sí, yo creo que es muy importante y además incluso llevándolo un poco al terreno también de nuestra querida Costa Rica, ¿no? Y que aquí lo hemos dicho en estos micrófonos muchas veces, pues con algunos políticos que nos han acompañado. Yo creo que en aquel momento hubo varios componentes. Uno, visión de Estado. Mire usted, por encima de nuestras diferencias está la visión. O nos entendemos o nos entendemos. Y a mí me parece que eso es algo fundamental en los momentos críticos fundamentales de cada país. No podemos seguir metidos en nuestras trincheras, y por utilizar además ya el símil que citaba en don Enrique de la no reciente guerra, pues ya hace años que había terminado, pero que todavía permeaba en gran parte de la sociedad española. Por lo tanto, me parece que eso es importante, y lo llevo también a nuestra Costa Rica, y ese sentido de Estado, de visión del país hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia lo que viene hacia adelante. Y luego cuando rebasamos, y yo preparando un poco nuestro programa de hoy, revisaba mucha, no literatura, sino la hemeroteca hoy digital, de aquellos momentos en cómo, bueno, pues extremos ideológicos votaban a favor diciendo que era la mejor y la única manera de poder convivir. Y creo que eso tiene un valor tan extraordinario, que es repetible y que además eso se desarrollaba dentro de ese proceso de transición. Creo que la transición española también ha sido un ejemplo, ¿no?, a nivel internacional, y lo mismo que la Constitución. Sí.
Efectivamente, la transición española yo creo que es uno de los elementos que mayor orgullo suscita entre los españoles. Fue un ejemplo de generosidad política y de entendimiento político, y la intervención de personas que tenían, como bien dices, José Luis, un profundo sentido de Estado. En este sentido también me gustaría hacer un reconocimiento a la figura del rey don Juan Carlos, que fue realmente un elemento fundamental para la consolidación de la transición y la llegada de lo que hoy se conoce como España, que fue fruto de ese proceso de transición. Asimismo, creo que también es importante mencionar que nos ha permitido ser un referente en el mundo en cómo se puede pasar de una época de enorme dificultad política, como la que hemos venido manifestando ahora mismo en esta conversación que tenemos, a un modelo de respeto, de convivencia y de escuchar al otro, ¿no? Nos ha servido profundamente esta experiencia para poder colaborar con otros países que han pasado por procesos de transición importantes, como ha sido alguno de los países balcánicos, como ha sido en la primavera árabe, y yo creo que también algunos de los procesos democráticos que se han llevado a cabo también en América Latina. Efectivamente, yo creo que esto ha servido también como imagen de que es posible el encuentro, de que es posible el diálogo, de que es posible el entendimiento, y no solamente de que es posible, sino de que es absolutamente necesario en términos de responsabilidad para el político y para el ciudadano. Porque yo creo que lo que hoy celebramos realmente no es la votación de octubre de aquel mismo año donde el Parlamento ratificó el acuerdo, sino donde los ciudadanos dijeron, ok, sí, queremos. Y yo recuerdo todavía personas que lloraban, o sea, que lloraban físicamente, no metafóricamente, emocionados, pues que podían estar votando una Constitución que hermanaba nuevamente, o sea, que quitaba divisiones, entonces yo creo que esto es un valor incuestionable, importante, que a veces no siempre es fácil de trasladar a las nuevas generaciones, pero bueno, en eso estamos. No solo es un valor, sino que yo creo que es el elemento más significativo de la Constitución española. No todas las constituciones, incluso de los estados más democráticos del mundo en la actualidad, han sido ratificadas, impulsadas, aprobadas por el pueblo. En el caso español es la primera vez que eso ocurre, pero es que tenemos ejemplos, no me gustaría mencionar ninguno, ejemplos muy cercanos en Europa, en América, en otras zonas del mundo donde las constituciones no han sido sancionadas por el pueblo, con lo cual yo creo que ese es uno de los valores más importantes. El pueblo apoyó y participó en el proceso constituyente y en el que hoy en día tengamos esta Constitución. Sí, evidentemente todo texto constitucional no puede ser entendido sin analizar el contexto histórico y sociopolítico del país, ¿no? En ese momento. Pero es que la transición le debe mucho a la Constitución y a la vez la Carta Magna es tributaria de la transición. No se pueden entender una sin la otra. Y la opción del modelo de reforma frente a la ruptura y la renuncia altamente generosa que tuvieron que hacer todas las fuerzas políticas de derecha y de izquierda para cambiar el aparato, el marco jurídico político heredado del régimen anterior y sentar la base de un nuevo Estado democrático y social de derecho, es digno de alabanza, sinceramente, es digno de alabanza. Esa generosidad y esa altura de miras que desgraciadamente no siempre son prioritarias en la agenda política. En la agenda política, efectivamente. Yo creo que esto es una de las grandes enseñanzas que quedará, que ya está en la historia y que quedará, digamos, para la historia futura de las generaciones, no solamente en España, sino, como decía la embajadora, también para muchos países que han observado, han mirado y que sigue siendo uno de los temas, yo diría, de estudio y de aplicación. Pero bueno, con esto, amigas, amigos, estamos llegando al final de nuestro primer segmento. Así que no se nos vayan, que seguimos hablando y volvemos en 1 minuto y medio. Dinero con Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero.
Ariana es una niña que nació con encefalocele. Ariana necesita terapias que solo se le pueden dar en el extranjero. Ariana necesita $15,000. Ayudemos a Ariana. Pide información al teléfono 8345-8225. 8345-8225. Costa Rica asumió el compromiso de ser una zona libre de plásticos de un solo uso para el año 2021. ¿Has pensado en el impacto que puede tener una pequeña decisión? Yo me comprometo a rechazar, reducir y sustituir los plásticos de un solo uso. ¿Y vos? Asumí tu compromiso en zonalibredeplástico.org y forma parte del cambio. Este es un mensaje del MINAE, el Ministerio de Salud, CRUZA y el PNUD. Amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí estamos de nuevo con ustedes. Hoy estamos dedicando este programa a compartir con ustedes una celebración que es el 40 aniversario del referéndum que de alguna manera le permitió al pueblo de España ratificar la Constitución española que rige en estos momentos. Y están con nosotros la embajadora de España, doña Cristina Pérez Gutiérrez, y el ministro consejero de la Embajada Española, don Enrique Conde León. Bueno, pues hemos visto un poco cuál era el contexto de aquellos momentos, contexto complejo, con incertidumbres, pero con ilusiones. Yo quisiera que nos quedáramos además con la... Y lo digo porque quizá de los aquí presentes probablemente fui el que lo viví ya de manera mucho más directa, Esto quiere decir que mis contertulios son más jóvenes que yo. Bueno, lo dudo. Entonces, hemos hablado de la Constitución, de cómo se configuró, de cómo se construyó. Además, entre los padres de la Constitución había personas de todo el arco ideológico. Yo creo que esto es muy importante el destacarlo, porque no fue un tema que hizo el Gobierno y lo presentó al Parlamento, sino que fue un trabajo realizado por todos por personas de diferente índole ideológica y además con procedencias de diferentes experiencias políticas. Hemos visto también que esta Constitución ha servido como ejemplo y la transición española en su proyección internacional. Bueno, yo creo que ahora deberíamos hablar un poco para qué sirvió esto también, porque realmente yo siempre recuerdo la suerte de haber podido viajar incluso antes de este momento y de haber visto otras partes del mundo, ¿no? En donde, bueno, pues se superaba aquella idea de que como España era como un reducto, un reservorio de la humanidad, y darte cuenta que fuera de nuestras fronteras había gente, había españoles, por ejemplo, que te miraban y te decían, ¿cómo está aquello? Bueno, entonces, ¿cómo está España hoy en el mundo? O sea, ¿para qué sirvió también en su proyección internacional? Bueno, pues yo creo que la Constitución de 1978 fue, como dije anteriormente, un punto de inflexión. Tenemos que tener en cuenta que en esos años, sobre todo en el momento en el que muere Francisco Franco, España era, y creo que no soy excesivamente dura al utilizar esta terminología, un paria en la escena internacional. España no estaba en ningún foro internacional, estábamos bastante aislados, éramos muy criticados por el sistema político que teníamos, etcétera, ¿no? El ejemplo, o sea, el poder haber sido capaces de dotarnos de una Constitución como la de 1978, el haber emprendido un proceso de transición política tan importante, nos permitió adquirir en la escena internacional un prestigio y una solvencia que abrió las puertas de la nueva España, de una España abierta a la comunidad internacional. El primer paso que hicimos fue el ingreso en el Consejo de Europa. Esto no es un detalle menor. El Consejo de Europa jugaba un papel muy importante en esos años y también para España como aval político. A través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos era la conciencia de Europa en el ámbito que he mencionado, ¿no? Entonces, eso fue un elemento muy importante. Inmediatamente después, España suscribió los Pactos de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Eso fue un elemento también muy importante. Ingresamos en el año 81 en la OTAN, ingresamos en la Unión Europea,
que supuso el inicio de una etapa de gran prosperidad económica, pero también de gran prosperidad política, porque Europa era y sigue siendo, yo creo, uno de los focos que avala los principios fundamentales de democracia, respeto de los derechos humanos, diversidad, etcétera, ¿no? Todo ello ha supuesto que España sea hoy en día un actor en la comunidad internacional muy importante, como lo vienen a demostrar dos hechos fundamentales, a mi modo de ver. En Naciones Unidas, España ha sido 4 veces miembro no permanente del Consejo de Seguridad y hemos sido 2 veces miembro del Consejo de Derechos Humanos, consejo que se crea en el año 2006. Pero no es tampoco un detalle menor el hecho de que en la última elección al Consejo de Derechos Humanos, España consiguió 180 votos de los 193 que forman los Estados miembros que tienen derecho a voto para que ingresemos en ese Consejo de Derechos Humanos. ¿Esto qué hizo? Pues tuvo un efecto importante, entre otras cosas, en el tema que nos atañe muy directamente a Enrique y a mí. Se produjo un impulso de la diplomacia española. Hoy en día tenemos una red de embajadas y de consulados generales y consulados de España en el mundo muy importante. Somos quizá una de las diplomacias más sólidas que existen en la actualidad y somos un miembro muy activo en prácticamente todas las áreas geográficas del planeta. Somos un miembro muy activo en el ámbito iberoamericano. Hemos sido grandes impulsores, defensores y convencidos de la importancia de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Tenemos excelentes relaciones con esta región, excelentes relaciones políticas, económicas y también de cooperación. El mayor número de países beneficiarios de la cooperación española al desarrollo están en esta región del mundo. Somos un socio muy importante dentro de la Unión Europea, con una importancia creciente, también propiciada un poco por la salida del Reino Unido, pero somos un socio fundamental en la Unión Europea. Y luego, como he dicho anteriormente, participamos en todos los debates internacionales. Hemos sido un socio muy activo en la última gran negociación multilateral que ha sido la Agenda 2030. Somos un socio muy activo en temas como defensa de derechos humanos, igualdad de género, cambio climático, etcétera. Yo creo que eso ha sido el principal aval de nuestra Constitución y el proceso de transición, el que España ganara ese prestigio internacional que le colocara en el mundo frente a una etapa en la que no solo éramos parias internacionales, sino que hay que tener en cuenta que nuestra situación económica era tan débil que nosotros fuimos receptor de ayuda al desarrollo hasta el año 81, señores, hasta el año 81, que fue cuando el Banco Mundial nos quitó de la lista de... Nos digo que ya éramos mayorcitos. Sí, que ya éramos mayorcitos. Sí, no, lo que nos dice la embajadora yo creo que es fundamental. Yo creo que puso a España en el mundo, la volvió a poner, la volvió a poner. Yo creo que para los expertos en la historia española yo creo que siempre hay unos ciclos, esperemos que este ciclo no se acabe nunca, pero efectivamente vivimos unos momentos donde España no estaba en el mundo más allá de unos ciertos aspectos del folclore, del fútbol, que bueno está decirlo también, sí. Pero no mucho más allá, no mucho allá ni en lo político, ni en lo económico, quizás un poquito en lo cultural, pero realmente yo creo que a partir de la transición se comienza a configurar una España con proyección internacional que ahí está y que con sus luces y sus sombras, como todos los países, continúa de manera emergente, ¿no? Sí. ¿Algo más, Enrique? Poco que aportar, pero sí querría resaltar que la transformación de la política exterior española y de la presencia de España en el mundo en estas 4 décadas es innegable. Normalmente el derecho va muy por detrás de lo que es la realidad social. Efectivamente. Pero las constituciones, o al menos la Constitución española de 1978, nos puso a la sociedad española unas metas que en aquellos momentos estábamos a años luz y nos obligó precisamente a avanzar para intentar llegar a esas metas. Y yo creo que en el ámbito internacional esto es muy claro y exigía de nosotros un proceso de homologación con nuestros socios europeos
que a la larga ha sido muy beneficioso para nosotros. Homologación institucional, querría mencionar, por ejemplo, cómo se ha transformado la institución del Ejército en España, Por ejemplo. que por los años de la aprobación de la Constitución no era una institución muy apreciada por algunos sectores de la sociedad, y estamos hablando hoy de un ejército, de unas Fuerzas Armadas modernas, absolutamente solidarias y comprometidas a nivel planetario, mediante su participación en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, asistencia en desastres naturales, con lo cual yo creo que esto pone de manifiesto cómo ha evolucionado no solamente, institucionalmente España en estos 40 años, sino también en los aspectos normativos, en los aspectos prácticos de su política exterior, que ya hemos pasado ese primer nivel al que se refería la embajadora con nuestra vocación europeísta, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, pero también hemos reformulado nuestras relaciones con el mundo árabe, nos hemos abierto a Asia, al continente africano, es decir, la presencia hoy por hoy de España, siendo conscientes también de nuestras limitaciones, alcanza un nivel planetario. Efectivamente, yo creo que eso es muy importante y que además tiene una repercusión quizá en el siguiente punto que me gustaría un poco tocar también, ¿no? Cómo toda esta transformación, cómo toda esta presencia de España en el mundo incide también en el aspecto económico, porque qué duda cabe que los que recordamos todavía aquel queso amarillo duro y casi inmasticable, pues a la España de hoy ha cambiado profundamente. Me estoy refiriendo a algunas de las ayudas que recibíamos en los colegios, pues de Estado americano, de determinados estados, porque, bueno, realmente se necesitaba, ¿no? A la situación actual, donde nuevamente también es un referente gastronómico la España de hoy. Bueno, pues yo creo que desde el punto de vista económico también ha habido una evolución, de la cual pues podríamos hablar también a ese respecto. Sí, bueno, primero sí me gustaría hacer un breve análisis de cómo trata la Constitución o de la proyección económica de la Constitución. Perfecto. ¿No? Porque además la Constitución da pie a una proyección interna y una proyección internacional, como hemos estado refiriéndonos. Entonces, nace en un momento muy particular, ¿no? Y yo creo que combina de forma muy equilibrada lo que serían principios del Estado liberal del siglo XIX con el Estado social propio de la Europa de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ello se ve, por ejemplo, en el artículo 38, cuando se reconoce la libertad de empresa, pero al mismo tiempo, en el marco de la economía de mercado, pero al mismo tiempo se habla de planificación. Y yo creo que esto fue fruto también, como no, del momento histórico de la génesis del propio texto constitucional y, sobre todo, de lo que aconteció un año antes con los pactos de la Moncloa del 77, donde se llegó a un consenso social para hacer frente a una situación crítica desde el punto de vista socioeconómico. Y hago un pequeño paréntesis, si me perdonan. Sí, claro. Deberíamos dedicar un programa a hablar de los pactos de la Moncloa, porque creo que eso tiene un valor histórico enorme. Perdón. La vigencia de los pactos de la Moncloa es total. Yo recuerdo en un par de puestos anteriores estuve en Túnez y organizamos varios seminarios en el nuevo Túnez democrático, después de la Revolución Árabe. Se interesaron mucho por todos los mecanismos de concertación socioeconómica y, sobre todo, cómo los pactos de la Moncloa llegaron a través del consenso. Una vez más, la generosidad, la cesión mutua, a hacer frente a una situación crítica y a superarla, y a plasmarla en el aspecto socioeconómico en la Constitución. Una Constitución que me parece que, con el reconocimiento del Estado social, es absolutamente equiparable a las más modernas e incluso es precursora en muchos aspectos, que eso ha servido de modelo en otros procesos constitucionales posteriores, donde se reconoce la acción positiva del Estado, donde se reconoce la función social de la propiedad y el derecho de la expropiación, donde se estipula en la iniciativa económica pública la función de fomento del Estado, pero en un marco de economía de mercado y de libertad de empresa.
Muy bien, pues amigas y amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro segundo segmento. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Así que volvemos rapidito en 1 minuto y medio. Dinero con sentido. Un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero con sentido. En Radio Centro 96.3 FM de 8 a 9 de la mañana con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Cascada de Fuego, un hotel de montaña, ubicado cerca del volcán Arenal, rodeado de exuberante naturaleza, ríos, nacientes, laberintos, parque temático, área de piscina, servicio de restaurante y sala para eventos. Hotel Cascada de Fuego, el lugar perfecto para vacacionar. Hotel Cascada de Fuego, en La Fortuna, San Carlos, 1 kilómetro al suroeste, carretera Catarata Río Fortuna. Visite nuestra página web www.hotelcascadadefuego.com o nuestro Facebook Hotel Cascada de Fuego. Teléfono 24798781. Hotel Cascada de Fuego. Simplemente hermoso. Amigas y amigos de Dinero con Sentido, aquí de nuevo con ustedes, repasando la historia, trayéndola a nuestro día de hoy, aprendiendo, bueno, pues de lo que podemos extraer de las experiencias históricas, en este caso de España, que celebra hoy el 40 aniversario de la ratificación por parte del pueblo de la Constitución española vigente. Y nos están acompañando, como les decíamos, la embajadora de España, doña Cristina Pérez Gutiérrez, y su ministro consejero, don Enrique Conde León. Les recuerdo a todos que nos pueden seguir a través de Facebook Live de Radio Centro y del Facebook también de José Luis Salto Laguirre. Desde aquí, a los que nos estén siguiendo, nuestro saludo, hola, hola, y para que todos aquellos que no hayan podido seguirnos en estos momentos lo puedan hacer luego en la tranquilidad y en la paz de su hogar, en su oficina o cuando lo deseen. Ahí estamos siguiéndoles. Bueno, pues vamos a continuar un poco profundizando. Hemos visto un poco la historia, hemos visto y ya sabemos que hoy España realmente pues también es un, digamos, líder en muchos aspectos de la economía mundial e internacional, en muchos procesos, en muchos temas. Pero vamos a hablar también de la España de hoy, porque obviamente ya han pasado 40 años. Algunos de aquella fecha a hoy hemos cambiado un poquito, no mucho. Nos ha salido alguna que otra cana, pero seguimos con ganas de seguir peleando y construyendo, y además hoy en Costa Rica. Entonces, ¿cómo podemos definir a la España de hoy? A mí, si me permites, José Luis, aprovecho la oportunidad de tener hoy este espacio para comentar también que estamos conmemorando este aniversario con gran júbilo. Creo que realmente el 6 de diciembre supuso lo que muchos han denominado como la fiesta de la democracia, y en el caso español, en 1978 fue realmente la verdadera fiesta de la democracia. Si echamos la vista atrás, el recorrido que hemos realizado es impresionante, pero sin embargo también tenemos que ser prudentes a la hora de valorar, porque todos los logros de la Constitución no han llegado por igual a todo el mundo. La Constitución tiene una serie de retos, la España de hoy en día tiene una serie de retos, pero creo que estamos preparados para hablarlo
y con el mismo espíritu de convivencia y de solidaridad y de responsabilidad política, pues poder abordarlos. La España de hoy en día no tiene nada que ver con la España de hace 40 años y justamente este acceso a la democracia, a la libertad, al reconocimiento de los derechos humanos, pues ha permitido que España también cambie su fisionomía en todos los aspectos. Hoy en día, y tras haber pasado una durísima crisis financiera en 2008, de la que todavía nos estamos recuperando, España se sitúa hoy como la cuarta economía de la zona euro. Por otro lado, somos uno de los primeros países del mundo en la defensa de los derechos de los LGBTI. Somos el segundo destino turístico mundial. Somos el segundo país de la Unión Europea con menor tasa de criminalidad. Somos una de las 3 sanidades más eficientes del mundo. Somos líderes en las reservas de la biosfera. El tercer país del mundo con sitios patrimonio de la humanidad. Somos un líder en la calidad democrática, como mencionábamos anteriormente, y de hecho esta mañana estaba viendo unas palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, refiriéndose a la Constitución española. Somos una constitución, hay 19 constituciones consolidadas, consideradas como tal por la revista El Economist, y España es una de ellas. Es una democracia consolidada hoy en día, tiene un enorme prestigio cultural. Nuestras empresas son empresas internacionalmente reconocidas y hoy en día con presencia en prácticamente todos los rincones del mundo. Tenemos una política de cooperación al desarrollo que ha sufrido la crisis económica como la han sufrido otras, pero es una cooperación al desarrollo seria, comprometida. Tenemos un sistema de defensa muy importante, internacional y muy consolidado, como ha dicho anteriormente Enrique, y además somos enormes defensores de la igualdad y también, permíteme, que líderes en el mundo del deporte, que también es una manera claro. muy importante de entrar en el mundo, ¿no? Aquí entonces, siempre damos noticia de los eventos de la Liga Española. Por no hablar de gastronomía. Sí, bueno, hablar de gastronomía. Por no hablar de gastronomía. Entonces yo creo que esto es en gran medida fruto del trabajo que se hizo a partir de 1978, de la consolidación y de que España fuera ganando confianza en sí misma y que la comunidad internacional fuera reconociendo también el esfuerzo que se había realizado en ese momento. Así es. Yo creo que, evidentemente, 40 años de Constitución, y como comenzaba la embajadora diciendo, la España de hoy es muy diferente, evidentemente. Esto implica, pues, que obviamente, como todas las normas, tendrán también que ir adecuándose, porque es lógico, y además esto es lo importante y lo bonito, que no están escritas en piedra, sino que realmente están hechas para coordinar, para permitir que la convivencia sea una realidad. España tiene retos, pero España tiene también logros. De manera que yo creo que esto es una síntesis de nuestra España de hoy, que es fundamental e importante. Bueno, pero estamos en Costa Rica, embajadora, estamos en Costa Rica, Enrique. Creo que es importante que hablemos también de nuestras relaciones, cómo estamos en las relaciones entre España y Costa Rica, más allá de las relaciones, que son excelentes, por supuesto, sino ya bajo el punto de vista económico, social, etcétera. Pues como tú dices, José Luis, las relaciones son excelentes y son, a pesar de ser excelentes, se puede trabajar todavía por mejorar lo que muchos podrían considerar inmejorable, ¿no? Nosotros tenemos, me gustaría hacer este enfoque desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista político, España y Costa Rica son grandes, tienen un nivel de sensibilidad y de similitud en posiciones muy importante. Posiciones como democracia, paz, defensa de los derechos humanos, defensa del multilateralismo eficaz, muy importantes. Yo creo que España y Costa Rica han sabido también erigirse en socios en la esfera internacional en aspectos muy importantes, como son el cambio climático, la defensa de la igualdad, la promoción de los derechos humanos y de la paz. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, avanzar en expedientes muy importantes como el que mencionaba anteriormente, que es la Agenda 2030. Y aquí me gustaría hacer un reconocimiento público a la labor de Costa Rica, que ha sido uno de los actores internacionales en el ámbito que cubre Naciones Unidas, que es prácticamente universal,
en la defensa de muchos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo los que tienen que ver con cambio climático, con la defensa, con el ODS 16, que fue el ODS más complicado, gobernabilidad, derechos humanos, y con el ODS 17, la creación de alianzas. Por otro lado, también tenemos una importante relación en materia de cooperación. Y en esto me gustaría hacer una especial mención al hecho de que España es uno de los pocos países hasta ahora que han venido cooperando con los países de renta media, como es el caso de Costa Rica. Nosotros creemos que el criterio para continuar la cooperación con los países no tiene que ser un criterio basado exclusivamente en el nivel de renta, porque lo que tendríamos que hacer es basar nuestra cooperación en el nivel o en las necesidades derivadas de las vulnerabilidades de los países, que hoy en día con la Agenda 2030 ya no son vulnerabilidades únicamente sociales de cooperación tradicional, sino que incluyen también las vulnerabilidades de carácter político, de carácter económico y de carácter medioambiental. En este sentido, este año, el año que empezamos en 2019, vamos a tener la oportunidad de formular nuestras relaciones de cooperación mutua con una comisión mixta, que no sé si se denominará ya comisión mixta o no, la cuarta que tenemos con Costa Rica, porque la denominación va a cambiar en función a que ya son países de cooperación avanzada. Y también tenemos pendiente el lanzamiento en los primeros meses de este año del cuarto programa de cooperación triangular con Costa Rica. Costa Rica se ha erigido no solo en receptor de alguna manera de cooperación, sino también en un actor de cooperación muy importante en la región. Entonces es un elemento muy importante a tener en consideración. Otro nexo que nos une con Costa Rica es el nexo económico. Antes hablábamos de la importancia de las empresas españolas. En Costa Rica tenemos empresas españolas muy sólidas que han venido para quedarse, muy apreciadas en su trabajo y que están dispuestas a acompañar a Costa Rica a todos los retos que va a hacer frente próximamente, y que prueba de ello es el lanzamiento de los últimos planes, como han sido el Plan Nacional de Digitalización, va a ser el Plan de Descarbonización, el Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Inversiones Públicas. Va a haber muchas oportunidades, el Plan Urbanístico, etcétera, que van a permitir que sigamos colaborando como socios, aliados y amigos que somos. Si me permites, también me gustaría hacer especial alusión al tema de la educación. Importante. Cuando negociamos la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que era el relativo a la educación, ha sido el objetivo más valorado por la ciudadanía mundial. Fue la primera vez que se hizo una encuesta a nivel mundial, My World, Mi Mundo, y el objetivo que más se valoró como catalítico y potenciador del cumplimiento de toda la agenda fue el de la educación. Por eso nosotros queremos prestar especial atención a la educación, y este año tenemos previsto organizar una gran feria universitaria que permita entrar en conexión las universidades de Costa Rica con las universidades españolas. Estamos trabajando para hacer un gran evento en octubre, y probablemente en el primer trimestre del 2019 tendremos la fortuna de tener al director de la Fundación Carolina, que va a venir a Costa Rica para poder promover y continuar el trabajo que se lleva haciendo, que ya lleva varios cientos de costarricenses que se han beneficiado de diferentes tipos de becas con la Fundación Carolina. En este sentido, si me permites, también me gustaría recordar un fondo que se ha lanzado recientemente en la Cumbre Iberoamericana de la Antigua con la SEGIB y la Fundación Carolina, por 1 millón de euros, para potenciar precisamente este intercambio educativo entre las dos regiones. Y por último, no me gustaría acabar sin mencionar nuestros estrechísimos lazos con el Parlamento, con la Asamblea Legislativa, con la que nos une una relación de afinidad y de amistad grande, y prueba de ello es que se ha creado un grupo de amistad Costa Rica-España, que creo que es el segundo grupo más importante con más número de participantes, creo que son 30 de los 57 diputados, y además tenemos importantes programas de colaboración mutua. Esperamos tener visitantes del Parlamento en España, y la relación es realmente muy fluida y muy buena. Excelente, y además los 10.000 españoles que vivimos aquí, que efectivamente son nuestra mejor marca España. Efectivamente, ¿no? Y que nos sentimos hispanoticos. Bueno, amigas y amigos, con esto estamos llegando al final de nuestro tercer segmento. No se vayan, que todavía hay más. Volvemos en 1 minuto y medio.
Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Ariana es una niña que nació con encefalocele. Ariana necesita terapias que solo se le pueden dar en el extranjero. Ariana necesita $15,000. Ayudemos a Ariana. Pide información al teléfono 8345-8225. 8345-8225. Con prontitud llegamos hasta usted. Somos respuesta oportuna. Su salud vamos a proteger, su vida vamos a socorrer. Emergencias médicas. Un médico y un paramédico con ambulancia de primera calidad atenderán la emergencia en su casa. Somos su solución médica express. Afíliese ya. 2290-4444. Emergencias médicas. 2290-4444. Amigas, amigos de Dinero Consentido, aquí de nuevo con ustedes, compartiendo la historia en este caso de España, que también nos acerca a Costa Rica, estos 40 años de Constitución española, donde nos acompaña la embajadora de España, doña Cristina Pérez Gutiérrez, y su ministro consejero, don Enrique Conde León. Bueno, pues creo que además de todo lo que hemos dicho, que ha sido bastante y se nos quedan muchas cosas en el tintero, vamos a tener entre hoy y la próxima semana algunos eventos que nos gustaría compartir con todos ustedes, porque en cierto modo son eventos abiertos y queremos compartir con todos los costarricenses y españoles que nos estén escuchando a través de las ondas de Radio Centro. Sí, José Luis, en el marco de la conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española y del 30 aniversario de la AECID, no lo olvidemos, es el catalizador y el agente propulsor de toda la política de cooperación durante estas últimas décadas. Ya se han celebrado algunos actos, pero nos quedan aún dos. Uno de ellos es esta tarde, hoy viernes 6, el día donde celebramos esta efeméride, a las 5 de la tarde en la Plaza Escáhuac, que está en la antigua aduana, un evento que se le ha denominado Navidad en la Plaza. Qué bueno. Un evento que organiza conjuntamente la Embajada con el Centro Cultural y con AECID, con la OTC, y que va a consistir en la lectura de algunos artículos seleccionados de la Constitución, la exhibición de una serie de vídeos de corta duración, también en relación con este evento, y un espectáculo musical a cargo de la banda Fofogodi, que van a tocar algunas de sus piezas conocidas y también algún villancico particular. Muy bien. ¿no? Eso en cuanto al evento de esta tarde. Pero la semana que viene tendremos en el Centro Cultural de España en Costa Rica, en el Farolito, un conversatorio, una tertulia, el jueves 13 a las 10 de la mañana, también en el marco del 40 aniversario de la Constitución y del 30 aniversario de AECID, que se le ha denominado Transición Democrática, la Constitución Española de 1978, 40 aniversario. Van a participar don Hugo Picado León, que es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Es doctor en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca y también participará doña Ariana Macaya Lizano, que es doctora en Derecho Público de Universidad de París y especialista en Derecho Constitucional. También habrá invitados especiales que van a participar en este conversatorio, que estamos seguros que 40 años después, van a seguir arrojando luz sobre lo que ha supuesto, lo que fue y lo que seguirá siendo nuestra Carta Magna.
Excelente, así que tenemos dos eventos, uno ya dentro de unas horas, a las 5 de la tarde en la Plaza Escahuac. Muy importante que sea en esa plaza. Sí, claro que sí. Conmemoramos el primer aniversario de la puesta a disposición pública de la plaza para eventos culturales y además por el significado de la plaza, que en Bribri significa dueños de nuestro espacio. Lo que hoy estamos conmemorando es que somos dueños de nuestro futuro gracias a la Constitución española. Por supuesto, los dos actos son de acceso libre. Excelente. Y están todos invitados. Bueno, pues ya saben, hoy a las 5 de la tarde y el día 13 en el Centro Cultural, allá en el Farolito. Bueno, no me queda más ni menos que agradecer a la embajadora y al ministro consejero pues su presencia en este programa, pero yo les voy a invitar a que no se vayan, porque yo quisiera terminar este programa poniendo en el aire una melodía que acompañó aquellos momentos y que yo solo pensarlo se me eriza el cabello porque la cantamos tantas veces, la sentimos tantas veces, así que ya voy a pedir a realización a don Denis